Nunca olvidaré aquel día. El calor del verano se colaba por las ventanas de nuestra sala de estar, haciendo que el aire acondicionado trabajara sin descanso. Yo estaba sentada en nuestro sofá de cuero marrón, ese que habíamos comprado juntos mi esposo y yo cuando nos mudamos a esta casa. Mi mano descansaba sobre mi vientre abultado, sintiendo los suaves movimientos de mi bebé. Estaba en mi 7º mes de embarazo y, aunque las náuseas matutinas habían disminuido, el cansancio era mi compañero constante. La casa estaba en silencio, exceptuando el suave zumbido del aire acondicionado y el tic-tac del reloj de pared. Esperaba la llegada de mi suegra, Regina, para tomar el té de la tarde. Una costumbre que habíamos mantenido desde que me casé con su hijo, Carlos, hace 3 años. Normalmente, estos encuentros eran tensos pero manejables. Regina siempre había sido una mujer difícil, con opiniones firmes sobre cómo debían hacerse las cosas, desde cómo servir el té hasta cómo debería llevarse un matrimonio. Sin embargo, nada me había preparado para lo que estaba a punto de suceder. El timbre sonó puntualmente a las 5 de la tarde. Me levanté con dificultad, sintiendo el peso de mi embarazo en cada movimiento. Abrí la puerta y allí estaba Regina, impecablemente vestida como siempre, con su cabello gris perfectamente peinado y ese aire de superioridad que parecía llevar como una segunda piel. «Buenas tardes, querida», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Detrás de ella, para mi sorpresa, estaba Carlos. No esperaba verlo en casa tan temprano, y mucho menos acompañando a su madre en nuestra reunión habitual. «Pasen, por favor», dije, haciéndome a un lado. Un escalofrío recorrió mi espalda, una señal de advertencia que decidí ignorar. Nos sentamos en la sala. El silencio era palpable mientras servía el té. Las manos me temblaban ligeramente, derramando unas gotas sobre la mesa de centro. Regina chasqueó la lengua con desaprobación, pero no dijo nada. «María», comenzó Regina después de dar un sorbo a su té, «hay algo importante que debemos discutir». Miré a Carlos, buscando alguna pista en su rostro, pero él mantenía la vista fija en el suelo. Mi corazón comenzó a latir más rápido. «¿De qué se trata?», pregunté, intentando mantener la calma. Regina colocó su taza sobre la mesa con un golpe seco. «Es sobre esta casa», dijo sin rodeos. «Necesito que la transfieras a mi nombre». Por un momento, pensé que había oído mal. «¿Perdón?», dije, segura de que esto era algún tipo de broma de mal gusto. «Lo que oíste, querida. Quiero que me transfieras la propiedad de esta casa. $3 millones, ese es su valor actual, ¿no es así?». Miré a Carlos, esperando que interviniera, que dijera que todo esto era una locura. Pero él seguía en silencio, evitando mi mirada. «No entiendo», dije, sintiendo como el pánico comenzaba a apoderarse de mí. «Esta es nuestra casa. Carlos y yo la compramos juntos. ¿Por qué querría que se la transfiriera?». Regina sonrió, pero era una sonrisa fría, calculadora. «Verás, María, las cosas están a punto de cambiar. Si no accedes a mi petición, me temo que Carlos se verá obligado a pedirte el divorcio». Las palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. Miré a Carlos, buscando desesperadamente una señal de que todo esto era un error, una broma cruel. Pero él seguía sin mirarme, su silencio era una confirmación tácita de las palabras de su madre. «Esto es una locura», logré decir finalmente. «No pueden estar hablando en serio. Carlos, por favor, dime que no estás de acuerdo con esto». Por fin, Carlos levantó la mirada. Sus ojos estaban llenos de una mezcla de culpa y determinación. «Lo siento, María», dijo en voz baja. «Pero es lo mejor». Sentí que el mundo se desmoronaba a mi alrededor. La habitación parecía girar y tuve que agarrarme al brazo del sofá para mantener el equilibrio. «¿Lo mejor? ¿Cómo puede ser esto lo mejor? Estoy embarazada de tu hijo, por el amor de Dios». Regina intervino antes de que Carlos pudiera responder. «El embarazo no cambia nada, querida. De hecho, solo complica las cosas. Es mejor resolver esto ahora, antes de que nazca el bebé». No podía creer lo que estaba escuchando.
La frialdad en la voz de Regina, la indiferencia en los ojos de Carlos. ¿Cómo habíamos llegado a este punto? ¿En qué momento mi vida se había convertido en esta pesadilla? No, dije, sorprendiéndome a mí misma con la firmeza de mi voz. No voy a ceder a este chantaje. Esta casa es tanto mía como de Carlos. La compramos juntos, con nuestro dinero. No tienen derecho a exigirme que la entregue. Regina se levantó de su asiento, su rostro una máscara de ira apenas contenida. No seas tonta, niña. ¿Realmente crees que puedes enfrentarte a mí? ¿A nosotros? Piénsalo bien. Sin Carlos, ¿qué te queda? ¿Crees que podrás mantener esta casa tú sola? ¿Criar a un hijo sin ayuda? Sentí que las lágrimas amenazaban con brotar, pero me negué a darles la satisfacción de verme llorar. Prefiero enfrentar eso a ceder ante esta locura. No voy a firmar nada. Esta es mi casa, mi hogar. Regina se acercó a mí, su perfume caro inundando mis fosas nasales. Muy bien, dijo con una voz peligrosamente suave. Si así lo quieres, que así sea. Tienes 1 hora para recoger tus cosas y salir de esta casa. ¿Qué? No pueden hacer eso. Tengo derechos. ¿Derechos?, se burló Regina. Los derechos son para quienes pueden permitirse defenderlos, querida. Y te aseguro que, sin nosotros, tú no puedes. Miré a Carlos, buscando una última esperanza de que interviniera, que pusiera fin a esta locura. Pero él solo se levantó y siguió a su madre hacia la puerta. 1 hora, María, dijo Regina antes de salir. Ni 1 minuto más. La puerta se cerró tras ellos, dejándome sola en la sala. El silencio que siguió era ensordecedor. Me quedé allí, inmóvil, tratando de procesar lo que acababa de suceder. ¿Cómo era posible que en cuestión de minutos mi vida hubiera dado un giro tan drástico? Lentamente, como si estuviera moviéndome bajo el agua, me levanté y subí las escaleras hacia nuestra habitación. Abrí el armario y saqué una maleta. Con movimientos mecánicos, comencé a llenarla con ropa, documentos importantes, cualquier cosa que pudiera necesitar. Mi mente estaba en blanco, incapaz de pensar más allá del siguiente minuto. Mientras empacaba, mis ojos se posaron en una fotografía sobre la mesita de noche. Era de Carlos y yo en nuestra boda. Sonreíamos, felices, llenos de esperanza por el futuro que nos esperaba. ¿Cómo habíamos llegado a esto? ¿En qué momento el hombre que había jurado amarme y protegerme se había convertido en alguien capaz de echarme de nuestra casa, embarazada de su hijo? Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente se derramaron. Lloré en silencio mientras terminaba de empacar, por el amor perdido, por los sueños rotos, por el futuro incierto que me esperaba. Pero a medida que lloraba, sentí que algo más crecía dentro de mí. Una determinación feroz, una promesa a mí misma y a mi hijo por nacer de que esto no quedaría así. Cuando bajé las escaleras con mi maleta, Regina y Carlos estaban de vuelta en la sala. Regina me miró con una mezcla de triunfo y desdén. Carlos, por su parte, parecía incómodo, pero no dijo nada. Espero que hayas tomado una decisión sensata, dijo Regina. Levanté la barbilla, mirándola directamente a los ojos. Lo he hecho. Me voy, como quieren. Pero esto no ha terminado. Lucharé por lo que es mío, por lo que es de mi hijo. Y les juro que se arrepentirán de esto. Sin esperar respuesta, me dirigí hacia la puerta. Antes de salir, me volví una última vez hacia Carlos. Espero que algún día te des cuenta de lo que has hecho. No solo a mí, sino a tu hijo. Y con esas palabras, salí de la casa, cerrando la puerta tras de mí. El aire cálido de la tarde me golpeó el rostro, mezclándose con mis lágrimas. Me quedé allí por un momento, en el porche de la que hasta hace 1 hora era mi casa, tratando de reunir fuerzas para dar el siguiente paso. No sabía a dónde ir, qué hacer. Pero mientras acariciaba mi vientre, sintiendo los movimientos de mi bebé, supe que tenía que ser fuerte. Por mí y por mi hijo. Esta no sería nuestra derrota, sino el comienzo de nuestra lucha. Con esa resolución, bajé los escalones del porche y comencé a caminar calle abajo.
No tenía idea de lo que me esperaba, pero estaba decidida a enfrentarlo. La noche estaba cayendo, y con ella, el final de una etapa de mi vida. Pero también el comienzo de otra. Una en la que yo tomaría las riendas, en la que lucharía con uñas y dientes por lo que era justo. Mientras caminaba, sentí que mi hijo se movía dentro de mí, como si quisiera darme ánimos. Sonreí a través de las lágrimas. Vamos a estar bien, mi amor, susurré. Te lo prometo. Esto no es el final. Es solo el comienzo. Las calles del barrio que hasta hace unas horas llamaba hogar se extendían ante mí como un laberinto desconocido. El sol se hundía en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras, un espectáculo que en otro momento habría admirado desde el porche de mi casa. Ahora, ese mismo cielo parecía burlarse de mi situación, recordándome que no tenía un lugar al que regresar. Caminé sin rumbo fijo, arrastrando mi maleta por las aceras de concreto. El peso de mi embarazo y el estrés de la situación hacían que cada paso fuera un esfuerzo. Las pocas personas con las que me cruzaba me miraban con curiosidad o lástima, probablemente preguntándose qué hacía una mujer embarazada vagando sola al anochecer. No sabía a dónde ir. Mis padres vivían en otra ciudad, a horas de distancia. Mis amigos más cercanos, bueno, la verdad es que en los últimos años mi vida social se había reducido considerablemente. Carlos y su familia habían ocupado todo mi tiempo y espacio. Ahora me daba cuenta de lo aislada que había estado, y lo vulnerable que eso me hacía. Después de lo que parecieron horas, mis pies doloridos y mi espalda palpitante me obligaron a detenerme. Me encontré frente a un pequeño hotel, nada lujoso, pero limpio y discreto. Con un suspiro de alivio, entré. La recepcionista, una mujer de mediana edad con una amable sonrisa, me miró con preocupación. ¿Está bien, señora?, preguntó mientras me acercaba al mostrador. Intenté sonreír, pero creo que solo logré una mueca. Sí, gracias. Necesito una habitación, por favor. Mientras llenaba el registro, sentí la mirada de la mujer sobre mí. No era difícil imaginar lo que estaba pensando, una mujer embarazada, sola, pidiendo una habitación al anochecer, con solo una maleta. Probablemente estaba imaginando todo tipo de escenarios, ninguno de ellos alegre. ¿Por cuánto tiempo se quedará?, preguntó mientras me entregaba la llave. La pregunta me golpeó con fuerza. No tenía idea. No tenía un plan. No estoy segura, respondí, sintiendo como las lágrimas amenazaban con brotar nuevamente. La mujer asintió comprensivamente. No se preocupe, cariño. Puede quedarse el tiempo que necesite. Su amabilidad casi me quebró, pero logré mantener la compostura hasta llegar a la habitación. Una vez dentro, cerré la puerta y me dejé caer en la cama. Solo entonces, en la soledad de aquella habitación anónima, me permití llorar libremente. Lloré por la traición de Carlos, por la crueldad de Regina, por la injusticia de toda la situación. Lloré por mi bebé, que no merecía nacer en medio de tanto caos y dolor. Lloré por mí misma, por la mujer ingenua que había confiado ciegamente en el amor y en la familia, solo para ser expulsada como si fuera basura. No sé cuánto tiempo pasé así, dejando salir todo el dolor y la rabia. Cuando por fin las lágrimas se secaron, me sentí vacía, agotada. Me levanté con dificultad y me miré en el espejo del pequeño baño. Mis ojos estaban hinchados y rojos, mi cabello hecho un desastre. Apenas me reconocía. Me lavé la cara con agua fría, tratando de recobrar algo de compostura. Mientras me secaba, sentí un movimiento en mi vientre. Mi bebé se movía, como si quisiera recordarme que no estaba sola del todo. Puse una mano sobre mi barriga y sonreí débilmente. Somos tú y yo ahora, pequeño, susurré. Te prometo que vamos a salir adelante. Regresé a la cama y me senté, apoyando la espalda contra la cabecera. Saqué mi teléfono y lo miré por un largo rato. Ninguna llamada, ningún mensaje de Carlos. No sabía si sentirme aliviada o más herida por su silencio. Pensé en llamar a mis padres, pero, ¿qué les diría? ¿Cómo explicarles que su yerno, el hombre que habían aceptado en su familia, me había echado de mi propia casa? ¿Cómo contarles que estaba sola y embarazada, sin un lugar al que ir?
La vergüenza y el miedo a decepcionarlos me paralizaron. En lugar de eso, abrí mi lista de contactos y me desplacé hasta encontrar un nombre que no había visto en mucho tiempo: Lucía, mi mejor amiga de la universidad. Habíamos perdido el contacto en los últimos años, en gran parte porque a Carlos nunca le había caído bien. Ahora me daba cuenta de que probablemente esa había sido su intención desde el principio: aislarme. Con dedos temblorosos, le envié un mensaje: Lucía, sé que ha pasado mucho tiempo, pero necesito tu ayuda. Estoy en problemas. La respuesta llegó casi de inmediato: María, ¿qué pasa? ¿Estás bien? Sentí una oleada de alivio tan intensa que casi me mareé. Le expliqué brevemente la situación, tratando de mantener la compostura mientras escribía. Dios mío, María. ¿Dónde estás ahora? Voy para allá. Le di la dirección del hotel y, mientras esperaba, sentí que un pequeño rayo de esperanza se abría paso en la oscuridad que me rodeaba. Tal vez no estaba tan sola como pensaba. Lucía llegó en menos de una hora. Cuando abrí la puerta y la vi, toda la fuerza que había tratado de mantener se derrumbó. Me lancé a sus brazos, llorando nuevamente. Eso, chach, está bien, me susurró, abrazándome fuerte. Estoy aquí. Vamos a resolver esto juntas. Nos sentamos en la cama y le conté todo con más detalle. Lucía escuchó en silencio, su rostro pasando de la sorpresa a la indignación y finalmente a la determinación. Mira, dijo cuando terminé, lo que te han hecho es ilegal. No pueden echarte así de tu propia casa, menos estando embarazada. Necesitas un abogado. No puedo permitirme un abogado, respondí, sintiendo que el pánico volvía a apoderarse de mí. No tengo dinero, ni trabajo, ni... Hey, tranquila, me interrumpió Lucía, tomando mis manos entre las suyas. Resulta que conozco a alguien que puede ayudarte. Una amiga mía es abogada y se especializa en casos de familia. Le hablaré mañana a primera hora. La miré, sintiendo una mezcla de gratitud y miedo. Lucía, yo, no sé si puedo hacer esto. ¿Y si pierdo? ¿Y si Carlos y Regina ganan? Lucía me miró directamente a los ojos, su voz llena de una firmeza que no recordaba en ella. María, escúchame bien. Eres más fuerte de lo que crees. Has sobrevivido a algo que habría destrozado a muchas personas. Y ahora tienes que ser fuerte no solo por ti, sino por tu bebé. No vas a perder, porque no estás sola en esto. Vamos a luchar juntas. Sus palabras encendieron algo dentro de mí. Una chispa de determinación que creía haber perdido. Tenía razón. No podía rendirme ahora. No solo por mí, sino por mi hijo. Tienes razón, dije, sintiendo que mi voz se fortalecía. No voy a dejar que se salgan con la suya. Lucía sonrió, apretando mis manos. Esa es la María que conozco. Ahora, necesitas descansar. Mañana será un día largo. Se quedó conmigo esa noche, durmiendo en el pequeño sofá de la habitación. Su presencia era reconfortante, un recordatorio de que aún había bondad en el mundo. Esa noche, mientras yacía en la cama escuchando la suave respiración de Lucía, mi mente no dejaba de dar vueltas. Pensaba en Carlos, en cómo habíamos llegado a este punto. ¿En qué momento el hombre que había jurado amarme se había convertido en alguien capaz de hacerme esto? ¿Había sido siempre así y yo había estado demasiado ciega para verlo? Recordé nuestros primeros días juntos, lo feliz que había sido. ¿Había sido todo una mentira? ¿O Regina había envenenado su mente contra mí? Fuera como fuese, ya no importaba. Lo que importaba era el futuro, mi futuro y el de mi hijo. Puse una mano sobre mi vientre, sintiendo los suaves movimientos de mi bebé. Te prometo que vamos a estar bien, susurré en la oscuridad. Mamá va a luchar por nosotros. A medida que la noche avanzaba, sentí que una nueva resolución crecía dentro de mí. Ya no era la mujer asustada que había salido de su casa con una maleta y el corazón roto. Era una madre dispuesta a hacer lo que fuera necesario para proteger a su hijo. El amanecer me encontró despierta, con un plan formándose en mi mente. No iba a ser fácil, lo sabía.
Carlos y Regina tenían dinero y poder de su lado. Pero yo tenía la verdad y la justicia. Y, por primera vez en mucho tiempo, tenía una amiga dispuesta a luchar conmigo. Mientras el sol comenzaba a filtrarse por las cortinas de la habitación del hotel, me prometí a mí misma que este no sería el final de mi historia. Sería un nuevo comienzo. Un comienzo difícil, sí, pero también lleno de posibilidades. Me levanté silenciosamente, tratando de no despertar a Lucía. Me acerqué a la ventana y miré hacia la ciudad que se despertaba. En algún lugar ahí afuera estaba mi casa, la casa por la que había trabajado tanto. Y en algún lugar ahí afuera estaban las respuestas que necesitaba, la justicia que merecía. Vamos allá, susurré para mí misma. Es hora de luchar. El sol ya estaba alto en el cielo cuando Lucía y yo salimos del hotel. Habíamos dormido poco, pero la determinación que sentía me daba energías renovadas. Lucía me llevó a un pequeño café cerca del hotel, insistiendo en que necesitábamos un buen desayuno antes de enfrentar el día. Mientras esperábamos nuestro pedido, Lucía sacó su teléfono. Voy a llamar a mi amiga abogada ahora mismo, dijo. Su nombre es Elena y es una de las mejores en casos de familia. Asentí, sintiendo una mezcla de nerviosismo y esperanza. Mientras Lucía hablaba por teléfono, yo miraba por la ventana, observando a la gente pasar. Personas normales, con vidas normales. ¿Cómo había pasado de ser una de ellas a estar en esta situación? Buenas noticias, la voz de Lucía me sacó de mis pensamientos. Elena puede vernos hoy mismo. Tiene un hueco a las 11. Miré el reloj. Faltaban apenas 2 horas. Gracias, Lucía, dije, sintiendo que las palabras no eran suficientes para expresar mi gratitud. No sé qué haría sin ti. Lucía me tomó de la mano por encima de la mesa. Para eso están las amigas. Ahora come, necesitas fuerzas. Después del desayuno, tomamos un taxi hacia el despacho de Elena. Durante el trayecto, Lucía me contó más sobre ella. Elena y yo estudiamos juntas en la universidad. Es brillante y tiene una pasión especial por ayudar a mujeres en situaciones difíciles. Confía en mí, estás en buenas manos. El despacho de Elena estaba en un edificio moderno en el centro de la ciudad. Mientras subíamos en el ascensor, sentí que mi corazón latía cada vez más rápido. ¿Y si Elena me decía que no había nada que hacer? ¿Y si todo esto era en vano? Como si leyera mis pensamientos, Lucía me dio un apretón en el hombro. Tranquila. Todo va a salir bien. Elena nos recibió con una sonrisa cálida. Era una mujer de unos 40 años, con una presencia que inspiraba confianza inmediata. Nos sentamos en su oficina y, con la voz entrecortada al principio, le conté toda la historia. Elena escuchó atentamente, tomando notas y haciendo preguntas ocasionales. Cuando terminé, se quedó en silencio por un momento, revisando sus notas. Bien, María, dijo finalmente. Lo primero que debes saber es que lo que te han hecho es completamente ilegal. No pueden echarte de tu propia casa, menos aún estando embarazada. Tenemos un caso sólido aquí. Sentí que un peso se levantaba de mis hombros. ¿De verdad?, pregunté, sin poder ocultar la esperanza en mi voz. Elena asintió. Absolutamente. Ahora, esto es lo que vamos a hacer. Sacó una hoja de papel y comenzó a escribir mientras hablaba. Primero, vamos a presentar una demanda por desalojo ilegal. También solicitaremos una orden de restricción contra tu suegra, dado su comportamiento amenazante. ¿Y Carlos?, pregunté, sintiendo una punzada de dolor al pronunciar su nombre. Elena me miró con comprensión. En cuanto a tu marido, vamos a iniciar los trámites de divorcio. Dada la situación, solicitaremos la división de bienes y una pensión alimenticia para ti y el bebé. La cabeza me daba vueltas con toda esta información. Era demasiado para procesar de una vez. ¿Y si ellos contraatacan? Tienen mucho dinero, pueden contratar a los mejores abogados. María, me interrumpió Elena con suavidad pero firmeza. El dinero no lo es todo en un caso legal. Tenemos la ley de nuestro lado. Además, añadió con una sonrisa,
yo no soy precisamente una novata en esto. He enfrentado a abogados de grandes firmas antes y te aseguro que no me intimidan. Su confianza era contagiosa. Por primera vez desde que todo esto había comenzado, sentí que realmente teníamos una oportunidad. ¿Cuál es el primer paso?, pregunté, sintiendo que mi propia determinación crecía. Lo primero es recopilar toda la documentación posible, respondió Elena. Necesitamos las escrituras de la casa, estados de cuenta bancarios, cualquier correo electrónico o mensaje de texto que pueda servir como evidencia. ¿Tienes acceso a algo de eso? Mi corazón se hundió. No, todo está en la casa. No pude llevarme nada cuando me echaron. Elena frunció el ceño, pero no pareció desanimada. No te preocupes, podemos solicitar esos documentos legalmente. Mientras tanto, ¿hay alguien más que pueda corroborar tu versión de los hechos? ¿Algún testigo de cómo te han tratado tu marido y tu suegra? Pensé por un momento. Bueno, están mis padres. Ellos han visto cómo Regina me ha tratado en el pasado. Y también está Marta, nuestra vecina. Ella estaba en su jardín cuando me echaron ayer. Perfecto, dijo Elena, tomando nota. Nos pondremos en contacto con ellos. Cada testimonio cuenta. Pasamos la siguiente hora discutiendo estrategias y pasos a seguir. Elena me explicó cada parte del proceso legal, asegurándose de que entendiera completamente lo que estábamos haciendo y por qué. Cuando salimos de su oficina, me sentí abrumada pero esperanzada. Teníamos un plan. No era perfecto, y sabía que el camino sería difícil, pero al menos ahora tenía una dirección. ¿Cómo te sientes?, me preguntó Lucía mientras caminábamos hacia la salida del edificio. Asustada, admití. Pero también, no sé, ¿más fuerte? Como si por fin pudiera ver una luz al final del túnel. Lucía sonrió. Esa es mi chica. Ahora, ¿qué te parece si vamos a mi casa? Puedes quedarte conmigo mientras todo esto se resuelve. La miré, sorprendida por su oferta. Lucía, no puedo aceptar eso. Ya has hecho demasiado por mí. Tonterías, respondió ella, agitando una mano como para descartar mi protesta. Tengo una habitación libre y, francamente, me vendría bien la compañía. Además, añadió con un guiño, alguien tiene que asegurarse de que comas bien y descanses lo suficiente. Recuerda que ahora comes por dos. Sentí que las lágrimas se acumulaban en mis ojos, pero esta vez eran lágrimas de gratitud. No sé cómo agradecerte todo esto. No tienes que hacerlo, dijo Lucía, abrazándome. Para eso están las amigas. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Entre visitas al médico para chequeos del embarazo, reuniones con Elena para preparar nuestra estrategia legal, y largas conversaciones con Lucía planeando el futuro, apenas tuve tiempo para pensar en Carlos o en la vida que había dejado atrás. Una tarde, mientras organizaba mis pocas pertenencias en la habitación de invitados de Lucía, encontré la ecografía de mi bebé. Me senté en la cama, mirando la imagen borrosa pero inconfundible de mi hijo. Te prometo que todo va a estar bien, susurré, acariciando la imagen. Mamá está luchando por nosotros. En ese momento, Lucía llamó a la puerta. María, tienes visita, dijo con una sonrisa enigmática. Confundida, la seguí hasta la sala. Allí, para mi sorpresa, estaban mis padres. Mamá. Papá, exclamé, lanzándome a sus brazos. Oh, mi niña, dijo mi madre, abrazándome fuerte. Lucía nos llamó y nos contó todo. ¿Por qué no nos dijiste nada? Lo siento, sollocé, sintiéndome de repente como una niña pequeña otra vez. Tenía miedo, vergüenza. No tienes nada de qué avergonzarte, dijo mi padre con firmeza. Somos nosotros los que deberíamos pedir perdón por no haber visto lo que estaba pasando. Pasamos las siguientes horas hablando, llorando y, sorprendentemente, incluso riendo un poco. Mis padres me aseguraron su apoyo incondicional y se ofrecieron a testificar en el caso si era necesario. Esa noche, acostada en mi cama temporal, reflexioné sobre todo lo que había pasado. Hacía solo unos días, me sentía completamente sola y desesperada.
Ahora, estaba rodeada de amor y apoyo, con un plan para recuperar mi vida y asegurar el futuro de mi hijo. No sería fácil, lo sabía. Carlos y Regina no se rendirían sin luchar. Pero yo tampoco. Tenía a Lucía, a Elena, a mis padres y, sobre todo, tenía la fuerza que había descubierto en mí misma. Mientras me quedaba dormida, una mano sobre mi vientre creciente, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. Fuera lo que fuera que el futuro me deparara, estaba lista para enfrentarlo. El plan estaba en marcha. La lucha apenas comenzaba. Pero por primera vez en lo que parecía una eternidad, sentí que tenía una oportunidad real de ganar. No solo de recuperar mi casa, sino de construir una vida mejor para mí y para mi hijo. Una vida basada en el amor verdadero, la amistad sincera y la fuerza interior que había descubierto en mí misma. Con esos pensamientos, me quedé dormida, soñando con un futuro lleno de posibilidades. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Mi vientre crecía al mismo ritmo que mi determinación. Cada patadita de mi bebé era un recordatorio de por qué estaba luchando. Elena trabajaba incansablemente en nuestro caso, y yo me sumergía en la preparación, reuniendo cada pedazo de evidencia que pudiera ayudarnos. Una mañana de jueves, casi 3 meses después de aquella fatídica tarde en que mi vida dio un vuelco, recibí una llamada de Elena. «María, tengo noticias», dijo, su voz vibrando con una emoción contenida. «El juez ha emitido una orden. Carlos y Regina tienen que presentarse mañana en el juzgado para una audiencia preliminar». Sentí que mi corazón se aceleraba. «¿Qué significa eso exactamente?», pregunté, tratando de mantener la calma. «Significa que el juez ha visto mérito en nuestro caso. Es el primer paso, María. Un paso importante». Después de colgar, me quedé sentada en el sofá de Lucía, acariciando mi vientre distraídamente. Mañana vería a Carlos y a Regina por primera vez desde aquella terrible tarde. La idea me llenaba de una mezcla de ansiedad y determinación. Esa noche, apenas pude dormir. Me imaginaba 1000 escenarios diferentes, desde Carlos arrodillándose para pedir perdón hasta Regina gritando y haciendo una escena en el juzgado. Cuando finalmente amaneció, me sentí agotada pero resuelta. Lucía insistió en acompañarme. «Ni creas que te voy a dejar ir sola», dijo mientras desayunábamos. Su presencia era reconfortante, un recordatorio tangible de que ya no estaba sola en esto. El juzgado era un edificio imponente de piedra gris. Mientras subíamos las escaleras, sentí que mi bebé se movía inquieto, como si percibiera mi nerviosismo. «Tranquilo, pequeño», susurré, poniendo una mano sobre mi vientre. «Mamá está aquí». Elena nos esperaba en la entrada. Su expresión era seria pero confiada. «¿Estás lista?», me preguntó. Asentí, incapaz de formar palabras. Juntas, entramos al edificio. El pasillo fuera de la sala de audiencias estaba lleno de gente, pero mis ojos se dirigieron inmediatamente hacia ellos. Carlos y Regina estaban de pie junto a un hombre que supuse era su abogado. Carlos parecía pálido y cansado, con ojeras pronunciadas bajo los ojos. Regina, por otro lado, mantenía su usual expresión de desdén, aunque noté que su postura era más rígida de lo normal. Cuando nos vieron, Regina le dio un codazo a Carlos. Él levantó la mirada y nuestros ojos se encontraron por primera vez en meses. Por un momento, creí ver un destello de remordimiento en su mirada, pero desapareció tan rápido que no estuve segura de si lo había imaginado. «María», comenzó a decir, dando un paso hacia mí, pero Regina lo detuvo con una mano en su brazo. «Ni se te ocurra hablar con ella», siseó. Luego, volviéndose hacia mí, añadió con voz fría: «Espero que estés satisfecha con todo este circo que has montado». Sentí que la ira se encendía dentro de mí, pero antes de que pudiera responder, Elena intervino. «Señora», dijo con voz firme, «le sugiero que se abstenga de hacer comentarios. Cualquier cosa que diga puede ser usada en su contra en el tribunal». Regina palideció visiblemente, pero antes de que pudiera replicar, las puertas de la sala se abrieron y un oficial nos llamó a entrar. La audiencia fue breve pero intensa. El juez, un hombre mayor con una expresión severa, escuchó los argumentos iniciales de ambas partes.
Elena presentó nuestro caso con elocuencia, detallando el desalojo ilegal y el abuso emocional que había sufrido. El abogado de Carlos y Regina intentó argumentar que yo me había ido voluntariamente, pero Elena rápidamente presentó declaraciones juradas de los vecinos que habían presenciado mi expulsión. Mientras escuchaba, sentí una mezcla de emociones. Dolor al revivir aquellos momentos, ira por las mentiras que estaban contando, pero también una creciente sensación de justicia. Por primera vez, mi historia estaba siendo escuchada. Al final de la audiencia, el juez se dirigió directamente a Carlos y Regina. Basándome en la evidencia presentada, dijo con voz grave, encuentro que hay suficientes motivos para proceder con un juicio completo. Además, emito una orden inmediata para que la señora, hizo una pausa para mirar sus notas, María Gómez, sea restituida en su hogar hasta que se resuelva este caso. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. ¿Había escuchado bien? ¿Podía volver a casa? Regina se puso de pie, su rostro rojo de ira. Esto es ridículo. No puede hacer eso. El juez la miró con severidad. Señora, puedo y lo haré. Y le advierto que si no cumple con esta orden, se enfrentará a cargos de desacato. Salimos de la sala en un estado de aturdimiento. Elena sonreía ampliamente, Lucía me abrazaba, y yo no sabía cómo sentirme. Era una victoria, sí, pero también el comienzo de una nueva batalla. Mientras caminábamos hacia la salida, vi a Carlos de pie solo en un rincón. Nuestras miradas se cruzaron nuevamente y esta vez, estaba segura, vi arrepentimiento en sus ojos. Por un momento, pensé que se acercaría, que diría algo. Pero entonces Regina apareció, lo tomó del brazo y se lo llevó. Esa tarde, acompañada por Elena y un oficial de policía, regresé a mi casa. Entrar por esa puerta nuevamente fue surreal. Todo estaba exactamente como lo había dejado meses atrás, como si el tiempo se hubiera detenido. Pero yo había cambiado. Ya no era la mujer asustada que había salido de allí con solo una maleta. Mientras recorría las habitaciones, tocando los muebles, mirando las fotografías en las paredes, sentí una mezcla de nostalgia y determinación. Este era mi hogar, el hogar que había construido con tanto amor y esfuerzo. Y ahora, era el hogar donde mi hijo crecería. Esa noche, acostada en mi propia cama por primera vez en meses, reflexioné sobre todo lo que había pasado. El camino había sido duro, y sabía que aún quedaban batallas por librar. El juicio, el divorcio, la lucha por la custodia, todo eso aún estaba por venir. Pero por primera vez en mucho tiempo, me sentí verdaderamente en paz. Había descubierto una fuerza en mí que no sabía que tenía. Había encontrado amigos verdaderos que me apoyaban incondicionalmente. Y, sobre todo, había recuperado mi voz y mi dignidad. Mientras me quedaba dormida, una mano sobre mi vientre, sentí a mi bebé moverse. Bienvenido a casa, mi amor, susurré. Estamos en casa. A la mañana siguiente, me desperté con el sonido del timbre. Confundida y aún adormilada, me levanté para abrir la puerta. Para mi sorpresa, era Carlos. Se veía demacrado, con el pelo despeinado y ojeras pronunciadas. Por un momento, nos quedamos allí, mirándonos en silencio. María, dijo finalmente, su voz ronca. Yo, lo siento. Lo siento mucho. Sentí que mi corazón se aceleraba. Una parte de mí quería cerrar la puerta en su cara, gritarle por todo el dolor que me había causado. Otra parte quería abrazarlo, decirle que todo estaría bien. Pero sabía que ninguna de esas reacciones era la correcta. Carlos, dije, manteniendo mi voz firme. Creo que tenemos mucho de qué hablar. Pero no ahora, no así. Cuando estés listo para tener una conversación real, sin tu madre interfiriendo, entonces hablaremos. Vi el dolor en sus ojos, pero también un destello de respeto. Asintió lentamente. Lo entiendo. Y tienes razón. Yo, te llamaré. Mientras lo veía alejarse, sentí una extraña mezcla de emociones. Dolor, sí, pero también una sensación de cierre. Cualquiera que fuera el resultado final de todo esto, sabía que ya no era la misma persona que había sido cuando comenzó esta pesadilla. Era más fuerte, más sabia,
y estaba lista para enfrentar lo que viniera. Cerré la puerta y me apoyé contra ella, respirando profundamente. El sol de la mañana se filtraba por las ventanas, iluminando mi hogar. Mi hogar. Sonreí, poniendo una mano sobre mi vientre. Un nuevo día, mi amor, susurré. Un nuevo comienzo para nosotros. Y con eso, me dirigí a la cocina para preparar el desayuno, lista para enfrentar el nuevo día y cualquier desafío que pudiera traer. El despertar había sido duro, pero también liberador. Y ahora, con los ojos bien abiertos, estaba lista para escribir el próximo capítulo de mi vida. Los días siguientes a mi regreso a casa fueron una mezcla de emociones contradictorias. Por un lado, me sentía aliviada y feliz de estar de vuelta en mi hogar. Por otro, la casa estaba llena de recuerdos, algunos dulces y otros amargos, que me asaltaban en los momentos más inesperados. Una tarde, mientras organizaba el cuarto que sería la habitación del bebé, encontré una caja con fotos de Carlos y mías. Nuestra boda, nuestras vacaciones, momentos felices congelados en el tiempo. Me senté en el suelo, rodeada de esas imágenes, y me permití llorar. Lloré por la inocencia perdida, por los sueños rotos, pero también por la fuerza que había encontrado en mí misma a través de toda esta experiencia. Fue en ese momento, sentada entre recuerdos y lágrimas, que sonó mi teléfono. Era Carlos. María, su voz sonaba insegura al otro lado de la línea. ¿Podemos hablar? En persona, quiero decir. Sin abogados, sin mi madre. Solo nosotros. Sentí que mi corazón se aceleraba. Una parte de mí quería negarse, protegerse de más dolor. Pero otra parte, la parte que aún creía en la posibilidad de redención, me impulsó a aceptar. De acuerdo, dije después de un momento de silencio. Mañana, en el parque cerca de casa. A las 10. La mañana siguiente amaneció fresca y clara. Mientras caminaba hacia el parque, sentí a mi bebé moverse, como si quisiera darme ánimos. Tranquilo, pequeño, susurré. Mamá está bien. Carlos ya estaba allí cuando llegué, sentado en un banco con la mirada perdida en el horizonte. Cuando me vio, se puso de pie de un salto. Por un momento, nos quedamos allí, mirándonos en silencio. Había tantas cosas que quería decirle, tantas preguntas que quería hacerle, pero las palabras parecían atascarse en mi garganta. María, comenzó él, su voz apenas un susurro. Yo, lo siento tanto. Sé que esas palabras no son suficientes, que no pueden borrar lo que hice, pero necesito que sepas que estoy verdaderamente arrepentido. Lo miré, buscando en sus ojos algún indicio de la manipulación a la que me había acostumbrado en los últimos tiempos. Pero todo lo que vi fue dolor, arrepentimiento y algo más, ¿esperanza? ¿Por qué, Carlos?, logré preguntar finalmente. ¿Por qué me hiciste esto? ¿Por qué nos hiciste esto?, dije, poniendo una mano sobre mi vientre. Carlos cerró los ojos por un momento, como si le doliera físicamente recordar. Cuando los abrió de nuevo, vi lágrimas en ellos. Fui un cobarde, dijo. Un cobarde y un tonto. Dejé que mi madre me manipulara, que plantara dudas en mi mente. Me convenció de que tú solo estabas conmigo por el dinero, que el bebé era una trampa. Sentí que la ira crecía dentro de mí. ¿Cómo pudiste creer eso? Después de todo lo que vivimos juntos, ¿cómo pudiste dudar de mí así? Lo sé, dijo, pasándose una mano por el pelo en un gesto de frustración. No tengo excusa. Pero desde que te fuiste, desde que el juez ordenó que volvieras a casa, he estado pensando mucho. He estado en terapia, tratando de entender por qué hice lo que hice. Lo miré sorprendida. Carlos, ¿en terapia? Eso sí que no me lo esperaba. Mi terapeuta me ha ayudado a ver cuánto daño me ha hecho la manipulación de mi madre a lo largo de los años, continuó. Cómo me ha hecho dudar de mí mismo y de todos a mi alrededor. Pero eso no es una excusa. Yo tomé la decisión de hacerte daño, y eso es algo con lo que tendré que vivir el resto de mi vida. Nos sentamos en el banco, el silencio entre nosotros lleno de palabras no dichas y emociones contenidas. ¿Y ahora qué?, pregunté finalmente. ¿Qué esperas que pase después de esta conversación?
Carlos me miró, y vi una mezcla de miedo y determinación en sus ojos. Honestamente, no lo sé. Sé que he hecho mucho daño y que probablemente sea demasiado tarde para nosotros. Pero quiero ser parte de la vida de nuestro hijo, si me lo permites. Quiero ser un buen padre, el tipo de padre que yo nunca tuve. Sus palabras me sorprendieron. Este no era el Carlos que me había echado de casa meses atrás. Este hombre parecía más maduro, más reflexivo. ¿Y tu madre?, pregunté, incapaz de ocultar el veneno en mi voz al mencionar a Regina. Carlos suspiró profundamente. He cortado todo contacto con ella, dijo. Fue difícil, pero necesario. Me di cuenta de que si quería tener alguna oportunidad de ser una buena persona, un buen padre, necesitaba alejarme de su influencia tóxica. Sentí que mis ojos se llenaban de lágrimas. No sabía si eran de tristeza, de alivio o de una mezcla de ambos. Carlos, dije suavemente, aprecio que me digas todo esto. De verdad. Pero necesito que entiendas que no puedo simplemente olvidar lo que pasó. Me hiciste mucho daño. Nos hiciste mucho daño, añadí, acariciando mi vientre. Él asintió, con los ojos llenos de lágrimas. Lo entiendo. No espero que me perdones de la noche a la mañana. Solo quiero la oportunidad de demostrarte que he cambiado, de ser parte de la vida de nuestro hijo. Nos quedamos en silencio por un largo rato, cada uno sumido en sus propios pensamientos. Finalmente, tomé una decisión. Está bien, dije. Podemos intentarlo. Pero vamos a ir despacio, ¿de acuerdo? Y necesito que entiendas que esto no significa que volvamos a estar juntos. Al menos no por ahora. Vi el alivio en su rostro, mezclado con una chispa de esperanza. Gracias, María. Te prometo que no te decepcionaré. A ninguno de los dos, añadió, mirando mi vientre. Mientras caminábamos de vuelta a casa, sentí una extraña mezcla de emociones. No era perdón, no todavía, pero tal vez era el comienzo de algo. Un nuevo capítulo, una nueva oportunidad. Los días siguientes fueron un proceso de redescubrimiento. Carlos y yo comenzamos a tener conversaciones largas y honestas. Hablamos de nuestros miedos, de nuestras esperanzas para el futuro, de cómo queríamos criar a nuestro hijo. Poco a poco, sentí que estaba conociendo a un nuevo Carlos, uno más maduro y reflexivo. Una tarde, mientras preparábamos juntos la cena, una nueva rutina que habíamos establecido, Carlos me sorprendió con una pregunta. María, dijo, mientras cortaba las verduras, ¿crees que podríamos ir juntos a terapia de pareja? Me quedé inmóvil por un momento, sorprendida por la sugerencia. ¿Terapia de pareja?, repetí. Carlos asintió, dejando el cuchillo y volviéndose hacia mí. Sé que hemos avanzado mucho en estas semanas, pero siento que todavía hay mucho que necesitamos trabajar. Y quiero hacerlo bien esta vez. Por nosotros y por el bebé. Sentí una oleada de emoción. No era solo la sugerencia en sí, sino lo que representaba. Carlos estaba dispuesto a hacer el trabajo duro, a enfrentar nuestros problemas de frente. Creo que es una excelente idea, dije finalmente, con una pequeña sonrisa. Y así, comenzamos nuestras sesiones de terapia. Fue difícil al principio, desenterrar viejas heridas, enfrentar verdades incómodas. Hubo lágrimas, discusiones acaloradas, momentos en los que pensé que todo era inútil. Pero también hubo momentos de comprensión profunda, de conexión renovada. Poco a poco, sentí que las grietas en nuestra relación comenzaban a sanar. No era perfecto, y sabía que todavía teníamos un largo camino por recorrer, pero por primera vez en mucho tiempo, sentí esperanza real por nuestro futuro juntos. Una noche, mientras estábamos acostados en la cama, sintiendo los movimientos de nuestro bebé, Carlos me tomó de la mano. Gracias, dijo suavemente. ¿Por qué?, pregunté, volviéndome para mirarlo. Por darnos otra oportunidad. Por ser tan fuerte. Por no rendirte con nosotros. Sentí que las lágrimas llenaban mis ojos. Gracias a ti por hacer el trabajo duro, por cambiar. Nos quedamos así, en silencio, nuestras manos entrelazadas sobre mi vientre. No era un final feliz, no todavía.
Era un nuevo comienzo, lleno de posibilidades y esperanza. La reconciliación no fue fácil ni rápida. Fue un proceso, un viaje que aún estábamos recorriendo. Pero mientras yacía allí, sintiendo el amor renovado entre nosotros y la vida que crecía dentro de mí, supe que habíamos tomado el camino correcto. El futuro aún era incierto, pero ya no me asustaba. Porque sabía que, pasara lo que pasara, tenía la fuerza para enfrentarlo. Y ahora, también tenía a alguien a mi lado, alguien que estaba dispuesto a luchar conmigo, a crecer conmigo, a amar conmigo. Esa noche, me dormí con una sonrisa en los labios, soñando con el futuro que nos esperaba. Un futuro que, por primera vez en mucho tiempo, se veía brillante y lleno de promesas. Los meses pasaron volando entre sesiones de terapia, preparativos para el bebé y la reconstrucción lenta pero constante de nuestra relación. Antes de darme cuenta, ya estaba en mi 9º mes de embarazo, con una mezcla de emoción y nerviosismo ante la inminente llegada de nuestro hijo. Una mañana de sábado, mientras Carlos y yo desayunábamos en la terraza, disfrutando del cálido sol primaveral, sentí la primera contracción. Fue como si todo el aire abandonara mis pulmones de golpe. «Carlos», dije, agarrando su mano con fuerza. «Creo que es hora». Vi cómo su rostro pasaba de la confusión al pánico y luego a la determinación en cuestión de segundos. Ok, podemos hacer esto», dijo, más para sí mismo que para mí. «¿Dónde está la maleta? ¿Llamamos primero al médico o vamos directamente al hospital?» «Deberíamos». No pude evitar reír, a pesar del dolor creciente. «Respira, cariño», le dije. «La maleta está en nuestro armario, llama al médico mientras vamos al hospital». El viaje al hospital fue una mezcla de emociones intensas. El dolor de las contracciones se mezclaba con la emoción de saber que pronto conoceríamos a nuestro hijo. Carlos conducía con una concentración que nunca le había visto, alternando entre darme palabras de aliento y murmurar oraciones. Cuando llegamos al hospital, todo pareció acelerarse. Me llevaron rápidamente a una habitación, mientras Carlos llenaba formularios y llamaba a nuestros familiares. Las horas siguientes fueron un borrón de dolor, sudor y ánimos de las enfermeras y de Carlos, que no se apartó de mi lado ni un segundo. «Vamos, María, ya casi está», me animaba el doctor. Un empujón más. Con un último esfuerzo, sentí como nuestro bebé finalmente llegaba al mundo. El llanto agudo y fuerte llenó la habitación, y sentí que mi corazón se expandía de una manera que no creía posible. «Es un niño», anunció el doctor con una sonrisa, colocando a nuestro hijo sobre mi pecho. Miré a esa pequeña criatura, roja y arrugada, y sentí que el mundo entero se detenía. Era perfecto. Cada dedo diminuto, cada mechón de pelo oscuro, cada pequeño bostezo. Era nuestro milagro. Levanté la vista hacia Carlos y vi que lloraba abiertamente, una mezcla de alegría y asombro en su rostro. «Es hermoso», susurró, acariciando suavemente la cabecita de nuestro hijo. «Gracias, María. Gracias por este regalo». En ese momento, mirando a Carlos y a nuestro hijo, sentí que todas las piezas de mi vida encajaban perfectamente. Todos los dolores, las luchas, las lágrimas, todo había valido la pena por este momento. Los días en el hospital pasaron en un torbellino de visitas, revisiones médicas y momentos de pura felicidad. Lucía fue de las primeras en llegar, cargada de regalos y con lágrimas de alegría en los ojos. Mis padres no tardaron en seguirla, enamorándose instantáneamente de su nieto. Fue durante una de estas visitas que Carlos me sorprendió. Estábamos todos reunidos en la habitación del hospital, pasando al bebé de brazo en brazo, cuando de repente se aclaró la garganta. «Tengo algo que decir», anunció, su voz temblando ligeramente. Se volvió hacia mí, tomando mis manos entre las suyas. «María, estos últimos meses han sido un viaje increíble. Me has enseñado tanto sobre el amor, el perdón y la fuerza. Y ahora, me has dado el regalo más precioso de todos», dijo, mirando a nuestro hijo que dormía plácidamente en los brazos de mi madre. Se arrodilló junto a la cama, y sentí que mi corazón se aceleraba. «Sé que hemos pasado por mucho, y que aún tenemos camino por recorrer. Pero no hay nadie con quien prefiera hacer ese viaje que contigo. María, ¿me harías el honor de casarte conmigo? De nuevo, y esta vez para siempre».
La habitación quedó en silencio, todas las miradas puestas en mí. Sentí que las lágrimas corrían por mis mejillas mientras miraba a Carlos, viendo en sus ojos todo el amor y la promesa de un futuro juntos. Sí, susurré, mi voz quebrándose por la emoción. Sí, Carlos. Me casaré contigo. La habitación estalló en aplausos y felicitaciones. Carlos me besó suavemente, y en ese beso sentí todo lo que habíamos superado y todo lo que nos esperaba. Unos días después, por fin pudimos llevar a nuestro pequeño Mateo a casa. Cruzar el umbral de nuestra puerta con él en brazos fue un momento surreal. Esta casa, que una vez había sido escenario de tanto dolor, ahora estaba llena de amor y nuevas posibilidades. Los primeros meses fueron un desafío, como lo son para todos los nuevos padres. Noches sin dormir, pañales interminables, y momentos de duda sobre si lo estábamos haciendo bien. Pero también hubo momentos de pura magia, la primera sonrisa de Mateo, su primera carcajada, la forma en que sus pequeños dedos se aferraban a los nuestros. Carlos resultó ser un padre maravilloso. Verlo cantar nanas desafinadas a las 3 de la mañana, o hacer muecas tontas solo para hacer reír a Mateo, me enamoraba de él cada día un poco más. Nuestra boda fue una celebración íntima en el jardín de nuestra casa, con Mateo como el invitado de honor. Lucía fue mi dama de honor, y mis padres me entregaron en el altar con lágrimas en los ojos. Cuando Carlos y yo intercambiamos votos, sentí que estábamos cerrando un capítulo y comenzando uno nuevo, lleno de promesas y esperanza. A medida que Mateo crecía, nuestra vida encontró un nuevo ritmo. Las sesiones de terapia se espaciaron, pero nunca las abandonamos por completo, conscientes de la importancia de mantener una comunicación abierta y honesta. Un día, mientras veíamos a Mateo dar sus primeros pasos tambaleantes en el jardín, Carlos me abrazó por detrás. ¿Alguna vez imaginaste que llegaríamos aquí?, me preguntó suavemente. Pensé en todo lo que habíamos pasado, el dolor, la traición, la lucha, pero también el perdón, el crecimiento y el amor renovado. Honestamente, no, respondí. Hubo momentos en los que pensé que todo estaba perdido. Pero estoy tan feliz de haber estado equivocada. Carlos me dio la vuelta para mirarme a los ojos. Prometo que cada día trabajaré para merecer esta segunda oportunidad, para ser el esposo y el padre que tú y Mateo merecen. Lo sé, dije, besándolo suavemente. Y yo prometo nunca dar nuestro amor por sentado, recordar siempre lo valioso que es lo que tenemos. En ese momento, Mateo soltó una carcajada de pura alegría, atrayendo nuestra atención. Lo vimos dar unos pasos más antes de caer sobre su trasero, riendo aún más fuerte. Vamos, campeón, dijo Carlos, soltándome para ir a levantar a nuestro hijo. Papá y mamá están aquí para atraparte si te caes. Mientras los veía jugar, sentí una oleada de gratitud tan intensa que casi me dejó sin aliento. Este era nuestro nuevo comienzo, nuestro, felices para siempre, duramente ganado. La vida no era perfecta, por supuesto. Aún teníamos discusiones, momentos de duda y días difíciles. Pero ahora sabíamos cómo enfrentarlos juntos, cómo comunicarnos, cómo amarnos a través de los desafíos. Regina intentó ponerse en contacto un par de veces, pero respetamos la decisión de Carlos de mantener la distancia. Con el tiempo, el dolor de esa herida se fue desvaneciendo, reemplazado por la alegría de nuestra pequeña familia y el círculo de amigos que nos apoyaban. Cada noche, después de acostar a Mateo, Carlos y yo nos sentábamos en el porche, a veces en silencio, otras veces hablando de nuestros sueños para el futuro. Y cada noche, me maravillaba de lo lejos que habíamos llegado. Nuestra historia no había sido un cuento de hadas. Había sido real, con todas sus complicaciones y dolores. Pero eso la hacía aún más valiosa. Habíamos luchado por nuestro amor, lo habíamos reconstruido desde las cenizas, y ahora brillaba más fuerte que nunca. Mientras miraba las estrellas, con la mano de Carlos en la mía y el suave sonido de la respiración de Mateo llegando desde el monitor de bebé, supe que este era solo el comienzo. El comienzo de una vida llena de amor, de perdón, de crecimiento. Un nuevo comienzo. Nuestro nuevo comienzo. Y no podía esperar para ver qué nos deparaba el futuro.